Durante 10.000 años la humanidad ha suplicado que el emperador se levante de su trono dorado. Ahora, ese instante se hace realidad. Sin embargo, mientras su mente regresa con estruendo a la existencia, miles de millones perecen, sus pensamientos borrados de golpe. Los custodios que lo han protegido durante siglos caen de hinojos. Solo el capitán Malchian se mantiene erguido, contemplando con pavor la espantosa realidad. Esto no es redención. Estuve presente cuando el emperador entreabrió los párpados. 10.000 años de guardia inquebrantable. Y jamás se me ocurrió que este suceso me inundaría de un miedo tan profundo. Me llamo Capitán Malchian Vine, de los Adeptus Custodes, su escolta personal de los 10.000. Nosotros, que vigilamos eternamente el trono dorado. Nosotros, que hemos contemplado la paulatina descomposición de un dios a lo largo de milenios. Nosotros, que hemos presenciado el auge y la caída de imperios mientras sostenemos nuestra atalaya sin fin. Y ahora, solo yo quedo para relatar lo que de verdad acaeció al despertar. El primer indicio surgió sin previo aviso. Una vibración en el suelo del Sancta Sanctorum, tan leve que solo quienes captan sus pulsos la percibirían. Los tecnoadeptos la achacaron a un ajuste más en las vetustas engranajes del trono. Las hermanas del silencio no captaron nada con su aura anuladora, pero los custodios conocemos el palacio como el dorso de nuestra armadura. Esto era distinto. Recuerdo el preciso instante, apostado en la posición sureste del trono dorado con mi alabarda clavada en el pulido suelo de obsidiana, la vista clavada al frente durante mi centenaria vigilia de 4 siglos. La vibración regresó, más intensa esta vez. El aire se espesó, como cargado de repentes flujos eléctricos invisibles. Los tecnoadeptos se apresuraron en sus puestos, sus miembros cibernéticos chasqueando y zumbando con renovada premura. El capitán de escudos Valoris me lanzó una ojeada, el mínimo giro de su yelmo áureo. En 10.000 años, ningún custodio había abandonado su puesto en el Sancta Sanctorum sin amenaza directa o mandato expreso. Pero algo mutaba. La opresión se acumulaba en mi cráneo. Una impresión que solo asociaba a los campos nulos más feroces de las Hermanas del Silencio, aunque ésta era infinitamente más intensa, más concentrada. Entonces surgió la luz, no de los aparatos del trono ni de las miles de velas y luminarias que alumbran la inmensa sala. Esa luz emanaba de él, del cadáver marchito que había permanecido inerte por 10 milenios. Un resplandor dorado que arrancó como un tenue fulgor, y pronto se avivó hasta eclipsar todo lo demás en la estancia. Oí a los tecnoadeptos gritar, sus voces uniendo terror y éxtasis. A través de ojos entrecerrados, vi cómo sus túnicas rojas se desplomaban al suelo mientras se postraban. Las hermanas del silencio empezaron a agitarse en espasmos, sangre manando bajo sus yelmos. Aún con sus dones anuladores, no resistían lo que se avecinaba. Sentí mi propia mente aplastada bajo una presión colosal, como si el peso de todo el imperio se abatiera de súbito sobre ella. Por pura determinación, seguí en pie, mi fisiología mejorada y mi adiestramiento mental permitiéndome soportar lo que ya cegaba vidas a mi alrededor. Fue entonces cuando lo distinguí. A través del cegador brillo, logré vislumbrar la figura esquelética en el trono. Los dedos huesudos, inmóviles por eones, se cerraron con lentitud. Los huesos ancestrales crujieron audiblemente por encima del creciente torbellino psíquico, e imposiblemente su cabeza se irguió. Toda la cámara tembló. Polvo y trozos de piedra cayeron del techo abovedado a cientos de metros de altura. Cráneos servitores antiguos se precipitaron del aire. Sus espíritus máquinas se extinguieron al instante. Y aún la luz se intensificó, ahora brotando de su silueta en rayos invisibles que proyectaban sombras imposibles. Sombras que se movían con intención y rencor, pese a carecer de forma física que las generara. Y entonces abrió los ojos. En el momento en que esos párpados milenarios se separaron, la realidad pareció desgarrarse. Un alarido psíquico estalló hacia afuera, no por el aire, sino por el tejido mismo del cosmos. Lo noté atravesarme como una lanza helada, deteniendo por un fugaz instante mis 2 corazones antes de que latieran con furia renovada. A mi derredor, sirvientes mortales y subalternos menores se derrumbaron de inmediato. Sangre brotaba de ojos, oídos y narices, sus mentes simplemente aniquiladas por el mero roce de su conciencia renacida. Por las ventanas de la cámara vi lo inconcebible extenderse por tierra. Enormes columnas de luz dorada irrumpían hacia el firmamento desde la superficie, perforando la atmósfera hasta el vacío exterior.
Bloques habitacionales enteros se hundían como si un bombardeo los asaltara. Columnas de vehículos se estrellaban desde las vías aéreas como una lluvia metálica. Y en órbita, naves estallaban, sus motores de plasma detonando en mudas explosiones espectaculares, visibles incluso desde la superficie. Yo solo, entre los custodios presentes en la sala, permanecí de pie, aunque ignoro el motivo. Tal vez mi cercanía a él durante tantos siglos me hubiera conferido. Me otorgó una mínima resistencia al poder abrumador que emanaba ahora del trono. Tal vez tuviera algún plan para mí, no lo sé. Pero observé cómo mis hermanos caían, sus impresionantes armaduras de oramita chocando contra el suelo de piedra como juguetes abandonados. La luz de sus ojos superaba cualquier comprensión mortal, incluso la de los sentidos agudizados de un custodio. Era como si dos nuevos soles hubieran encendido la sala, soles que, de algún modo, ardían con frialdad en lugar de calor. Soles que no solo iluminaban la materia física, sino el pensamiento mismo. Sentía esos ojos escudriñándome, no solo mi forma corpórea, sino el núcleo mismo de mi existencia, registrando cada idea, cada recuerdo, cada duda que alguna vez albergara. Y en ese instante comprendí que no era el emperador tal como lo habíamos soñado. No era el Padre bondadoso de la humanidad regresando para rescatar su imperio de las tinieblas. Era algo distinto. Algo forjado por 10.000 años de sufrimiento inimaginable. 10.000 años presenciando la lenta podredumbre de su visión. 10.000 años subsistiendo como cadáver y divinidad a un tiempo. Era la ira hecha carne. A través del tormento en mi cráneo y la opresión que amenazaba con aplastarme por completo, percibí su voz, no con los oídos, sino directamente en mi mente. Una voz que albergaba legiones, que hablaba con el peso de eras enteras, que transmitía significados más allá de lo que palabras simples pudieran abarcar. Malchón, dijo, invocando un nombre que casi había olvidado tras siglos de ser solo custodio. Sé testigo de lo que ha de venir. La luz se intensificó, ya no solo emanando de él, sino extendiéndose activamente. Filamentos de energía dorada se proyectaban por la sala y más allá, atravesando la materia sólida como si no existiera. Sentía esos filamentos propagándose por Terra, por el sistema solar, por la galaxia entera, y en cada lugar que rozaban, de algún modo sabía que juzgaban, evaluaban, condenaban. Percibí más que oí las muertes, miles de millones de almas extinguidas en un parpadeo solo en Terra. Cada falso santo, cada sacerdote corrupto que había torcido sus enseñanzas por provecho propio, cada fiel del culto imperial que lo había venerado como Dios en contra de su edicto ancestral. Sus mentes simplemente dejaron de ser, borradas por su juicio implacable. Por toda la galaxia, psíquicos gritaban y perecían al contacto de su poder a través del warp. Navegantes enloquecían, sus terceros ojos abrazándose al contemplar una luz demasiado atroz para entenderla. Astropaths callaban en mitad de sus envíos, sus cuerpos desintegrándose en cenizas bajo su voluntad que los apagaba. El Astronomican, ya cegadoramente intenso, ahora estallaba con un nuevo ímpetu. No ya solo un faro, sino un arma que barría el warp de las entidades que se habían cebado en el padecimiento humano durante milenios, y aún así era solo el principio. Vi cómo su figura marchita empezaba a transformarse, la carne reseca rellenándose, no con músculo y tendones mortales, sino con energía psíquica pura hecha tangible. Los innumerables tubos y aparatos que habían mantenido su cadáver durante 10.000 años se desprendían, el metal y plástico ancestral fundiéndose lejos de su forma que se rejuvenecía. Los tecnoadeptos que aún sobrevivían gemían entre horror y éxtasis, mientras los mecanismos sagrados del trono dorado, que habían cuidado con devoción religiosa por milenios, quedaban obsoletos en instantes. Se alzó del trono con lentitud, de modo inexorable, como una fuerza natural encarnada en figura humana. Sus pies tocaron por primera vez en 10 milenios el suelo de obsidiana, y allí donde lo hicieron, la piedra se alteraba, convirtiéndose en algo que ya no era mera materia física. La realidad se ondulaba desde cada pisada, las leyes mismas de la física doblegándose ante él. Lo vi avanzar con paso firme, cada zancada cargada de determinación. Su silueta era ahora un contorno de luz dorada pura, vagamente humanoide, pero en constante fluctuación, como si la idea de una forma fija resultara indigna de él. Solo su rostro seguía identificable, espantoso en su hermosura, el rostro que había desatado 1000 cruzadas, que había unido a la humanidad,
que había sido lo último que el architraidor Horus vio antes de su aniquilación. Pero esos ojos ya no eran humanos en absoluto. Al aproximarse, noté mi armadura calentándose, el antiguo oramita vibrando ante su presencia como un diapasón ante su resonancia ideal. Mi arma zumbaba, el campo de fuerza destellando con tal brillo que cegaría a un mortal. Se detuvo frente a mí, alzándose por encima de mi imponente estatura, el único ser en la galaxia que alguna vez me hizo sentir insignificante. Levántate, Malchian el valiente, último de mis guardianes leales. Hay labor por acometer. Sus palabras eludían mis oídos por completo, materializándose en mi conciencia con tal ímpetu que estuve a punto de desmayarme. Me encontré de pie, sin recordar haberme incorporado de la posición arrodillada que, sin darme cuenta, había adoptado. Mi armadura se movía con una ligereza renovada, como si su sola presencia la hubiera bendecido más allá del arte de cualquier herrero. En los artificios más expertos. Dime, hijo mío, ¿qué ha sido de mi imperio mientras yo dormía? ¿Cómo responder a una interrogante así? ¿Cómo condensar 10.000 años de decadencia gradual, de corrupción rampante, de guerras interminables, de una fe pervertida en fanatismo desbocado, de avances ahogados por la superstición ciega? No pude articular palabra. Ni siquiera logré ordenar mis ideas bajo la presión de su mirada. Pero no hizo falta. Sentí como su mente revisaba con facilidad mis recuerdos, extrayendo todo lo que había presenciado en mis siglos de existencia, todo lo absorbido de las crónicas históricas. Percibí su descontento creciente, una ira gélida que amenazaba con helar la sangre en mis venas. Han destruido cuanto edifique, la verdad imperial repudiada, la ciencia inmolada en el ara de la ignorancia. La humanidad encadenada por la misma superstición que yo pretendía liberarla. Y vosotros, mis custodios, degradados a meros centinelas simbólicos de un trono vacío. Quise rebelarme, justificar el imperio que había resistido contra probabilidades imposibles, aclarar las urgencias que nos habían forjado en lo que ahora éramos. Pero ante él, tales argumentos sonaban vanos, como las excusas de un niño descubierto en falta. Se apartó de mí, su enfoque dirigido hacia el exterior, más allá de las murallas del palacio, más allá del terror mismo. Noté cómo su conciencia se desplegaba, rozando mentes por toda la galaxia, algunas marchitándose al instante bajo su contacto, otras alteradas por completo. Y en el warp capté una turbulencia inmensa, como si los dioses del caos en persona hubieran topado de golpe con un depredador infinitamente más atroz de lo que jamás habían soñado. «Me han proclamado un dios», declaró, sus palabras vibrando hasta en mis huesos. Contra mi mandato expreso, torcieron mi visión en una religión de fe ciega y sumisión irracional. Erigieron un imperio de padecimientos en mi honor, y ahora descubrirán lo que implica de verdad afrontar el juicio de un Dios. Comprendí entonces lo que se avecinaba, no una redención, no el regreso triunfal que el imperio había suplicado. Esto era aniquilación, esto era el fin de todo, pues en sus ojos la humanidad lo había decepcionado. El sueño de la verdad imperial había perecido, suplantado por la superstición y la incultura que él combatió con uñas y dientes. Y ahora, despierto tras milenios de tormento, alimentado solo por su voluntad inquebrantable y el sacrificio cotidiano de miles de psíquicos, lo que quedaba no era el emperador de las leyendas. Se trataba de un ente de venganza absoluta, resuelto a purgar la galaxia de la podredumbre en que se había convertido su amada humanidad. ¿Qué ocurre cuando el emperador despierta? El universo se estremece, los dioses mismos tiemblan de pavor, y la humanidad encara el veredicto que, sin saberlo, imploró. Y yo, Malcolm Vane, último hijo leal del verdadero emperador, me hallaba ante una disyuntiva que ningún custodio debería enfrentar jamás: servir a mi Dios o rescatar a la humanidad de sus manos. El Sancta Sanctorum se había convertido en una necrópolis. Cuerpos yacían dispersos por el suelo de obsidiana, sus últimos instantes petrificados en gestos de éxtasis o espanto. El aire resultaba denso con el olor metálico a sangre y el hedor acre de componentes eléctricos chamuscados. A través de los enormes ventanales acorazados divisaba el perfil del Palacio Imperial, antaño el panorama más imponente de la civilización humana, ahora en ruinas parciales. Enormes tramos se habían derrumbado, como si la piedra y el adamantium hubieran renunciado a sostenerse. El emperador avanzaba por esta ruina como una silueta de antiguo mito, su resplandor dorado alumbrando la devastación causada solo por su mero despertar.
Yo le seguía en su estela, mi cuerpo mejorado obedeciendo a su orden implícita. Los pasillos del palacio interior, antes atestados de suplicantes, sacerdotes del Mechanicus y vigilantes, ahora guardaban un silencio sepulcral, roto solo por el eco de sus pasos y el peso de mis botas blindadas. Atravesamos salas donde los altos señores habían deliberado en otro tiempo, ahora repletas de cadáveres derrumbados sobre mesas ancestrales. Recorrimos capillas donde los devotos lo habían venerado como deidad. Las águilas doradas y los iconos sagrados se habían fundido en masas irreconocibles de metal precioso. Donde la fe había arraigado con más fuerza, la muerte había sido más absoluta. Al acercarnos a la puerta de la eternidad, el colosal portal que dividía el palacio interior del exterior, avisté los primeros indicios de oposición. Una fila de marines espaciales de diversos capítulos, sus armaduras marcadas por las cicatrices de 1000 combates, se erguía con vólteres en alto. Habían quitado los cascos, sus rostros firmes pero temerosos. En el centro destacaba una figura en armadura de artífice ornamentada, el emblema de los puños imperiales reluciendo bajo la luz antinatural. «Mi señor», pronunció el capitán de los marines espaciales, su voz firme a pesar del horror que yo captaba en su trasfondo. «Le imploramos que se detenga. Algo falla. Las muertes, la destrucción. Esto no puede ser su designio». Me tensé, convencido de que estos guerreros nobles pero extraviados estaban a punto de ser borrados. Cuestionar al emperador, plantarse ante él con armas empuñadas, por respetuoso que fuera, resultaba inconcebible. Pero él se detuvo, su fulgor atenuado levemente. Intensamente, como si lo estuviera condensando, enfocándolo para lo que estaba por suceder. «Mis hijos», dijo, su voz resonando no en el aire, sino directamente en nuestras mentes. «Mis creaciones imperfectas, vosotros que debíais ser los protectores de la humanidad, no sus carceleros. Miradme y reconoced vuestro fracaso». El resplandor de su figura se acrecentó de nuevo, pero en esta ocasión estaba dirigido, un rayo de energía dorada pura que impactó contra los marines espaciales. Anticipé que se desintegrarían, sus cuerpos mejorados genéticamente convertidos en cenizas por su ira. En cambio, aconteció algo mucho más espantoso. Empezaron a transformarse, su armadura, sus armas, incluso su carne se volvieron translúcidas, desvelando la realidad oculta. Vi la corrupción en su semilla genética, los defectos acumulados tras 10.000 años de reproducción degradada. Vi el orgullo que había suplido al deber, la obediencia ciega que había reemplazado a la razón. Vi cada concesión, cada error, cada instante en que habían optado por el dogma en vez de la verdad. Y ellos también lo vieron. Uno tras otro, se arrodillaron, sus armas cayendo estruendosamente al suelo. Algunos lloraban sin pudor, rostros deformados por el tormento al enfrentar el abismo entre lo que eran y lo que se suponía que debían ser. Otros solo miraban fijamente, sus mentes incapaces de asimilar la revelación impuesta. Solo el capitán se mantuvo en pie, aunque tambaleante como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero sus ojos seguían clavados en el emperador con una devoción que superaba el horror de su descubrimiento. «Os hemos fallado», dijo con sencillez. «Pero siempre os hemos amado, padre». Por un instante, algo cruzó el rostro del emperador, una emoción que no supe identificar, desaparecida casi antes de que la percibiera. «Amor», pronunció, la palabra vibrando con armónicos complejos. «No sabéis nada de amor. No, lo que sentís es dependencia, la devoción ciega de un niño hacia un progenitor que no comprende. No es amor lo que exijo de mis creaciones, es evolución, es sabiduría, es el valor para trascender lo que fuisteis diseñados para ser». Su luz se intensificó una vez más, y esta vez, al golpear al capitán, no hubo epifanía, solo destrucción total. El orgulloso marine espacial, veterano de innumerables combates contra los enemigos de la humanidad, simplemente dejó de existir. No incinerado, no despedazado, sino borrado, como si jamás hubiera estado. Los demás le siguieron, uno a uno, su existencia apagada con la indiferencia casual de quien aplasta insectos. Me quedé clavado en el lugar, mi mente luchando por comprender lo que presenciaba. Estos eran las propias creaciones del emperador, sus hijos genéticos, por remotos que fueran. Le habían servido durante 10.000 años, combatiendo y muriendo en su nombre por toda la galaxia. Y él los había extinguido sin vacilar, sin piedad. «Cuestionas mis actos, malchón». Su atención se volvió hacia mí, esa mirada infinita perforando mis barreras mentales como si fueran niebla.
Te preguntas si esto es justicia, si es lo que la humanidad suplicó durante los largos milenios de mi enclaustramiento. No contesté. No pude. Pero mis pensamientos me delataron. He explorado tu mente, leal Malchón. Sé que crees que el imperio, con todos sus defectos, con toda su crueldad y superstición, es lo único que separa a la humanidad de la aniquilación. Crees que estoy condenando a la humanidad a la muerte al desmantelar las estructuras, por corruptas que sean, que la han preservado. Hizo un gesto, y la realidad pareció plegarse a nuestro alrededor. De pronto, ya no estábamos en el corredor ante la puerta de la eternidad, sino en un balcón elevado sobre el palacio exterior. El panorama ante nosotros era de catástrofe. Amplias extensiones de la interminable ciudad que era Terra ardían en llamas o se reducían a escombros. Panchen. El cielo se rasgaba con tormentas antinaturales, rayos dorados cayendo de cielos sin nubes, y en todo ello sentía las muertes prosiguiendo, miles de millones de almas juzgadas e insuficientes. Esto no es aniquilación, Malchon, es metamorfosis. Su voz era ahora más suave, casi tierna, aunque aún portaba esa corriente de autoridad absoluta que no admitía réplicas. La humanidad ha pasado 10.000 años autodestruyéndose en mi nombre. Han erigido un imperio sobre los huesos de sus hermanos y hermanas. Han sacrificado la libertad por la seguridad, la verdad por la comodidad, el futuro por el pasado. Se han vuelto menos que humanos mientras pretendían encarnar el pináculo de la humanidad. Se volvió hacia mí, su rostro a la vez hermoso y terrorífico, el de un padre obligado a castigar a hijos queridos. No creé a la humanidad para que me adorara. Creé el imperio para liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y el miedo, para guiarla hacia un futuro en que no necesitaran dioses ni emperadores, donde cada vida humana se viviera bajo la luz de la razón y la compasión. Contempla en cambio lo que han forjado. Con un gesto, amplió mi percepción, permitiéndome ver a través de los ojos de 1.000 millones de almas en Terra. Vi la horrenda desigualdad, las masas inmensas afanándose en condiciones apenas mejores que la esclavitud, mientras los altos señores disfrutaban de un lujo inimaginable. Contemplé la crueldad cotidiana, las vidas descartadas por motivos insignificantes. Observé cómo la superstición había suplantado a la ciencia, los ritos absurdos que habían tomado el lugar del verdadero conocimiento. Vi un imperio que salvaguardaba la existencia humana, al tiempo que aniquilaba todo lo que la hacía valiosa. Y más allá del terror, la visión se amplió. Mundos colmena, donde billones nacían y perecían sin haber contemplado jamás el cielo. Mundos forja, donde la carne humana se fundía con la máquina, no para mejorarla, sino para dominarla. Mundos mortales donde los niños se inmolaban para generar un puñado de marines espaciales. Un imperio que devoraba a su propia gente para sobrevivir, que perpetuaba atrocidades innumerables en nombre de la supervivencia. Esto no es mi imperio, declaró. No es por esto por lo que luché, ni por lo que murieron mis hijos. Esto es una abominación, una parodia de cuanto intenté erigir. La visión se disipó, devolviéndome al balcón, ante la imagen del terror en llamas. Pero entonces reparé en algo que había pasado por alto. Entre las ruinas había enclaves donde la luz dorada rozaba con mayor suavidad. Comunidades aisladas cuyos moradores se habían inmovilizado de repente. Sus ojos se abrían de par en par mientras una nueva comprensión florecía en su interior. Individuos dispersos por la devastación que ahora actuaban con determinación. Rostros iluminados por la revelación, no borrados por el veredicto. No estoy aniquilando a la humanidad, Malchón. La estoy redimiendo. Aquellos que edificaron sus existencias sobre engaños, sobre la adoración de un Dios falso forjado a mi semejanza. Los que se enriquecieron con el tormento ajeno, que acapararon saberes que debían ser comunes, que invocaron mi nombre para legitimar su dominio, no caben en lo que ha de venir. Pero los que persiguieron la verdad a pesar de las mentiras que les imponían, los que manifestaron piedad en un orden urdido para sofocarla, los que osaron indagar cuando solo se les exigía sumisión, ellos serán la semilla de una humanidad renovada, una humanidad digna del porvenir que soñé. Se apartó del panorama de ruina, su mirada dirigida hacia adentro, a algo que escapaba a mi percepción. Pero antes, el antiguo régimen ha de desmantelarse por completo. Las estructuras que han pervertido mi ideal deben romperse sin remedio. La fe impostora erigida en mi honor ha de erradicarse de la mente humana. Y quienes más han lucrado con esta degeneración enfrentarán el castigo más severo. Sentí como su foco se extendía hacia afuera, más allá del terror, más allá del sistema solar,
hacia la inmensidad galáctica. Y supe que vendría a continuación. Los señores de Marte con su tecnología acaparada, los maestros de capítulo de los adeptos con sus feudos imperiales, los inquisidores con su poder absoluto y sus tramas ocultas. Todos los que habían levantado su autoridad sobre el vacío de su ausencia, ellos serían los próximos en someterse a su escrutinio. Y tras ellos, un ajuste de cuentas con adversarios ancestrales y aún más aterradores. Los dioses del caos que habían seducido a su hijo predilecto, los imperios xenos que habían acechado a la humanidad en sus horas bajas, los males primordiales acechando en los rincones sombríos de la galaxia. Ninguno escaparía al resplandor de su mirada. Sería el fin de todo. Cada poder, cada entidad, cada doctrina que había moldeado la galaxia durante 10.000 años, barrida para dar paso a algo inédito, algo que empezaba a revelárseme como ajeno a la inmensa mayoría de la humanidad, tal como la conocíamos. Y en ese instante, al lado del ser al que había sido forjado para servir, el Dios al que había venerado de hecho, si no de palabra, durante siglos, noté cómo la primera raíz de la incertidumbre se clavaba en mi alma. Una interrogante que ningún custodio debería formular jamás. ¿Valía la pena seguir al emperador? Esa duda germinó mientras recorríamos los escombros de lo que una vez fue la civilización humana más grandiosa de la historia. El emperador avanzaba con un propósito inexorable. Su resplandor evaluaba y sentenciaba en cada punto que rozaba. Presencié la desaparición de miles de millones, sus mentes borradas por un mero pensamiento suyo. Vi cómo entidades ancestrales se desmoronaban, sus cabecillas juzgados e insuficientes. Observé cómo el vasto engranaje de la administración imperial, forjado a lo largo de 10 milenios, se desarmaba en meras horas. Para la mayoría, la muerte fue inmediata. Su conciencia se apagó al instante en que su luz los alcanzó. Para otros, los culpables más graves a sus ojos, la fin llegó de forma más pausada. Altos señores que habían gobernado en su nombre se vieron obligados a padecer el sufrimiento que sus decretos habían provocado, reviviendo cada óbito, cada instante de agonía, cada abatimiento que su mando había sembrado. Cardenales de la eclesiarquía fueron compelidos a vislumbrar al verdadero emperador que jamás habían conocido. Su creencia se consumió ante la verdad de su presencia antes de que sus vidas se extinguieran. Inquisidores que habían orquestado genocidios en su nombre experimentaron las muertes de toda alma inocente que habían condenado. Era una forma de justicia, pero una justicia desprovista de clemencia, sin miramiento por las circunstancias imposibles que estos humanos habían afrontado, sin reconocer que la mayoría solo intentaba conservar lo que creían que él había forjado. Nos hallábamos ahora entre los restos del palacio eclesiárquico, el inmenso complejo catedralicio que antaño servía de núcleo al culto imperial. Las estatuas doradas se habían fundido, el vidrio de colores se había hecho añicos, los textos sagrados habían ardido, los sacerdotes que custodiaban este sitio habían desaparecido sin rastro de sus cuerpos, como si hubieran sido borrados de la existencia misma. ¿Por qué me has traído aquí, mi señor? Al fin reuní el valor para preguntar. Mi voz sonaba frágil y humana en medio de tanta devastación. Su réplica no llegó en palabras, sino en visiones, recuerdos extraídos de mi propia mente y de otras, presentados con una nitidez que rozaba el tormento. Contemplé el nacimiento del culto imperial en los años posteriores a su entierro en el trono dorado. Vi los cálculos políticos de quienes lo impulsaron, la convicción sincera de los que lo difundieron, el consuelo que ofreció a billones de almas en una galaxia plagada de horrores. Presencié la herejía de Horus desde su punto de vista, la traición de su hijo más querido, la corrupción de la mitad de sus legiones de marines espaciales, la casi aniquilación de todo lo que había erigido. Experimenté su dolor al verse obligado a aniquilar a Horus, su duelo cuando lo llevaron destrozado al trono dorado, y sentí el instante en que su cuerpo mortal colapsó, pero su voluntad se negó a rendirse, confinado en una eternidad de sufrimiento. Una eternidad presenciando cómo su sueño se convertía en pesadilla. 10.000 años de agonía, Malchón. 10.000 años observando cómo todo lo que construí se torcía en su reverso. 10.000 años transformándome de un hombre con una visión en un Dios sin compasión. ¿Qué te haría algo así?, me pregunto. ¿Qué le haría a cualquier ser, por poderoso que fuera? Por primera vez desde su resurgir, detecté un matiz de incertidumbre en su tono, no en la justicia de sus actos, sino en lo que había llegado a ser. Me convirtieron en un Dios, Malchón, en contra de mi deseo, en contra de todo por lo que luché.
Me elevaron a un pedestal y adoraron mi imagen mientras traicionaban cada ideal que defendí de verdad, y con eso me alteraron. La fe de billones es un poder en sí misma, su devoción, sus plegarias. Durante 10.000 años ha golpeado mi conciencia sin descanso. Durante 10.000 años he soportado no solo el tormento físico de mi cuerpo arruinado, sino el suplicio psíquico de su culto equivocado. Se volvió hacia mí entonces, su rostro más humano de lo que lo había visto desde su despertar, surcado por un cansancio más antiguo que la mayoría de las civilizaciones. Y ahora me sorprendo actuando como el Dios que crearon, severo, inexorable, contemplando a la humanidad no como personas merecedoras de empatía, sino como una masa para moldear, juzgar, condenar o redimir a mi antojo. Esto es lo que han hecho de mí, Malchon. Esto es lo que he permitido que yo me convirtiera. No tenía palabras. ¿Qué se podía decir ante tal revelación de un ser así? Prosiguió, su voz ganando firmeza, la fugaz debilidad disipándose como niebla al alba, pero eso no altera nada. El imperio tal como existe no se puede rescatar. Se erige sobre pilares de engaños y terror. Propaga un sufrimiento de proporciones que te volvería loco si lo entendieras en profundidad. Ha traicionado cada uno de los principios por los que batallé. Debe ser demolido por completo antes de que se pueda levantar algo valioso en su lugar. Hizo un gesto, y la realidad se plegó de nuevo a nuestro alrededor. Ahora flotábamos en órbita, contemplando el terror desde el vacío. El planeta había mutado. Amplias extensiones de su urbe interminable yacían en escombros. La órbita rebosaba de restos, fragmentos de naves y estaciones aniquiladas en el caos. Los primeros instantes de su resurgir. Pero lo más aterrador era lo que ocurría en el Warp. El inmaterial, esa dimensión paralela de energía psíquica que siempre había sido un caldero de locura y amenaza, se estaba transformando. Grandes flujos de luz dorada lo recorrían ahora, incinerando la corrupción que lo había marcado durante milenios. Los demonios y entidades que lo habitaban huían ante esta luminosidad o eran devorados por ella. Y en el núcleo de esta metamorfosis estaba él. Su mente se extendía al Warp mismo, reformándolo con la pura intensidad de su determinación. Podía percibir el pánico de los dioses del caos mientras sus reinos eran invadidos, mientras las almas que reclamaron se les escapaban, mientras las leyes mismas de su realidad eran reescritas por un poder que creían contenido para siempre. Por primera vez en 10.000 años, las potencias ruinosas experimentaban el miedo. Pero no solo las criaturas del caos se veían impactadas. Por toda la galaxia, todo ser con la más leve sensibilidad psíquica sentía su presencia. La mayoría de los psíquicos humanos ya habían perecido en los primeros momentos de su despertar, sus mentes demasiado débiles para resistir su poder desatado. Pero ahora yo podía. Percibía la muerte expandiéndose, alcanzando razas que jamás le habían rendido culto, que ni siquiera habían oído hablar de su presencia. Los antiguos, esos pocos que habían resistido el nacimiento de Slaanesh, gritaban mientras sus almas eran juzgadas por un dios ajeno a ellos. Los orcos, cuya burda energía Wrobonah había forjado a sus propios dioses, veían cómo esas deidades eran desafiadas de repente por una fuerza que escapaba a su entendimiento. Incluso la mente colmena tiránida, esa inmensa conciencia alienígena que había devorado innumerables mundos, se apartaba del resplandor dorado que ahora se propagaba por el Warp. Esto no era redención, ni siquiera revancha. Se trataba de una aniquilación a escala galáctica. «Mi señor», pronuncié, con la voz firme a pesar del terror que crecía en mi interior. «¿Es este realmente tu deseo, la extinción de toda vida sensible?» Se volvió hacia mí, su rostro impenetrable, sus ojos ardiendo con un fulgor que ponía en riesgo mi visión mejorada. «No es muerte, Malchon. Es metamorfosis. Los dignos perdurarán. Aquellos capaces de ajustarse a un cosmos sin divinidades salvo una, sin el apoyo de la fe, sin el consuelo de mentiras piadosas. Serán el pilar de lo que surja después. ¿Y cuántos serán, mi señor? ¿Cuántos de los billones que habitan ahora?» Guardó silencio durante un instante prolongado. Su atención parecía fija en la reconfiguración de la realidad que ocurría a nuestro alrededor. «Menos de los que tú anhelarías, Malchan. Más de los que podrías temer, pero las cifras no importan. Lo que cuenta es la esencia, no la abundancia. La humanidad se ha multiplicado hasta los billones, pero ¿a qué precio para el alma individual? Mejor 1.000 millones de humanos libres que 1 billón de esclavos a la superstición y el pavor.
Recordé el imperio que había conocido, las innumerables vidas dedicadas a sostenerlo, los sacrificios realizados, los horrores soportados, todo para salvaguardar un orden que con todos sus defectos había mantenido a la humanidad con vida en una galaxia empeñada en borrarla del mapa. Pensé en la fe que había apuntalado a humanos corrientes a lo largo de existencias de penurias inimaginables. Pensé en el valor demostrado por mortales carentes de mis mejoras, sin mis privilegios, que aún así se erguían frente a las tinieblas, y tomé mi resolución. Mi Señor, no puedo consentir que esto prosiga. Las palabras brotaron de mis labios antes de que el concepto tras ellas se definiera por completo. Traición de la más alta magnitud, herejía inconcebible. Sin embargo, supe que eran justas en el instante en que las dije. Su mirada se posó en mí por entero, ese escrutinio dorado concentrándose con una vehemencia que amenazaba con desarmarme en el sitio. Noté cómo mi armadura se calentaba, mi piel ampollándose bajo ella, mi mente chillaba bajo la carga de su examen. ¿Te opondrías a mí, Malchón? Tú, forjado para obedecerme, tú que has contemplado la podredumbre de todo lo que erigí, ¿defenderías esta parodia que han hecho de mi imperio? A pesar del tormento, pese a la inevitabilidad de mi ruina, me mantuve inquebrantable. Defendería a la humanidad, mi Señor, a la humanidad que es, no a la que tú quisieras que fuera. La humanidad que ha resistido 10.000 años de pesadillas mediante fe, entrega y bravura. La humanidad que, pese a sus fallos, aún alberga el germen de todo lo que una vez soñaste que pudiera llegar a ser. La opresión se acentuó. Sentí vasos sanguíneos reventando en mis ojos, en mi cerebro. Saboreé el metal cuando mi cuerpo potenciado luchaba por sanar lesiones más rápido de lo que se producían. Mi armadura, concebida para resistir los entornos más hostiles de la galaxia, empezaba a fundirse a mi alrededor. Y aún así, resistí. No merecen tu protección, Malchón. Han despilfarrado cada don que les otorgué. Han levantado un imperio de agonía sobre los escombros de mi visión. Me veneraron como a un dios, mientras traicionaban todo por lo que luché. Enfrenté su mirada, aunque era como contemplar dos soles gemelos. Son humanos, mi Señor, imperfectos, atemorizados, limitados en su comprensión, pero han perdurado. Han afrontado horrores que no puedes concebir mientras tú yacías en letargo. Merecen algo más que la erradicación a manos del ser al que han suplicado durante 10 milenios. Por un fugaz momento, creí vislumbrar un destello en su semblante. Duda, un atisbo de familiaridad. No sabría decirlo, pero la tensión se aligeró apenas. ¿Y qué propones que haga en su lugar, mi leal Malchón? ¿Regresar al trono dorado? ¿Reanudar mi eterna guardia mientras el imperio prosigue su paulatina descomposición? ¿Tolerar la adoración de billones viendo cómo se autodestruyen en mi nombre? No tenía respuesta. ¿Qué opción podía brindar a un ente de tal poder, de tal sabiduría? ¿Qué pacto existía entre su ideal de potencial humano y la realidad defectuosa de lo que la humanidad había devenido? Entonces, sin aviso, emergió un recuerdo, no el mío, sino el suyo, compartido en ese lazo momentáneo. El emperador tal como había sido en la Gran Cruzada, plantado ante la inmensa ventana de su buque insignia, contemplando un mundo recién pacificado, un mundo humano reintegrado al redil del imperio, no por la fuerza, sino por el diálogo, por la lógica. A través de la visión compartida de un futuro más luminoso, percibí su orgullo en ese instante, su anhelo por lo que la humanidad podría llegar a ser. Y noté algo más. Algo que no anticipaba descubrir en el ser que acababa de sentenciar a miles de millones a la muerte. Amor. Un amor auténtico hacia la especie a la que había consagrado su vida para orientar, salvaguardar y elevar. Mi Señor, pronuncié, las palabras emergiendo con lentitud mientras combatía el dolor que aún se extendía por mi cuerpo. En otro tiempo, confiaste en el potencial de la humanidad para superar sus defectos. En otro tiempo mostraste paciencia ante su evolución pausada hacia las criaturas que sabías que podrían llegar a ser. ¿Ha variado eso? ¿O acaso has extraviado la misericordia que moderaba tus decisiones? La presión se intensificó de nuevo, y me elevé del suelo, mi armadura crujiendo mientras fuerzas invisibles amenazaban con aplastarme. Misericordia, retumbó él, la palabra resonando a través del mismo éter disforme. He observado durante 10.000 años cómo se mataban entre sí en mi nombre, cómo incineraban a quienes buscaban sabiduría, cómo atormentaban a los que cuestionaban sus creencias rígidas, cómo inmolaban a sus propios hijos para apaciguar a un Dios que jamás prestaba oído. Y tú me hablas de misericordia.
A pesar del tormento, a pesar de la inminente certeza de mi fin, insistí. Sí, mi Señor, misericordia. La virtud que en su día antepusiste a todo lo demás, la virtud que te distinguía de los déspotas que te precedieron, la virtud que convertía a tu imperio en algo por lo que valía la pena batallar. Me mantuvo en vilo durante lo que pareció una eternidad, su mente escudriñando la mía, indagando en busca de engaño, de fragilidad, del defecto que avalara mi aniquilación. Y durante todo ese rato, su poder se propagaba por la galaxia, evaluando, condenando, transformando. Al fin, me depositó en el suelo. La opresión se atenuó, aunque no se disipó por completo. Mi armadura estaba destrozada. El auramita dorado de antaño, ennegrecido y deformado por el ardor, ningún arma material podría haberlo provocado. La piel bajo ella, chamuscada, si bien mis capacidades regenerativas mejoradas ya habían empezado a mitigar el perjuicio. ¿De verdad piensas que merecen ser salvados, Malchón? ¿Este imperio que ha traicionado todo cuanto erigí para que fuera? ¿Estos humanos que me veneran como a un dios mientras desatienden cuanto les enseñé? Me erguí a pesar del sufrimiento, sosteniendo su mirada con la mayor firmeza posible. Creo que, entre los trillones que condenarías, hay individuos que encarnan todo lo que un día apreciaste en la humanidad. Coraje, misericordia, la determinación por perfeccionarse a sí mismos y a su entorno. Son la minoría. Sí, siempre lo han sido, pero están ahí, y merecen la oportunidad de erigir algo superior desde los escombros de lo que ha fracasado. Guardó silencio por un lapso prolongado, su foco aparentando dividirse entre nuestra charla y la reconfiguración de la realidad que proseguía a nuestro alrededor. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más contenida. La intensidad de su aura se había rebajado un poco. ¿Y qué propones que haga, Malchón? ¿Qué opción me planteas en lugar de mi veredicto? Medité mi réplica con esmero, consciente de que el destino de trillones pendía de ella. Orientalos, mi señor, no como un dios que reparte la muerte desde las alturas, sino como lo hiciste al principio, como un guía. Muéstrales el sendero hacia el porvenir que imaginaste. Endereza sus yerros. Sí. Castiga a quienes han pervertido tu nombre con mayor vileza. Sí. Pero otórgales a los humanos la posibilidad de aprender, de madurar, de volverse dignos del potencial que una vez vislumbraste en ellos. Su rostro era indescifrable, sus reflexiones ajenas a mi entendimiento. A nuestro derredor, la metamorfosis del éter disforme seguía avanzando, aunque parecía haber aminorado un tanto, como si desviara parte de su concentración hacia nuestro diálogo. Me pides que sea indulgente con una especie que ha tenido 10.000 años para extraer lecciones de sus fallos, y en su lugar solo los ha agravado. Me pides que dirija a quienes han demostrado ser incapaces de acatar los principios más elementales que instituí. Sí, mi señor, porque eso eras tú. No un dios de castigos, sino un mentor, un progenitor, alguien que comprendía que el progreso demanda tiempo, tropiezos, perdón. Se apartó de mí, su vista clavada en la galaxia que se desplegaba ante él. Podía sentir su conciencia rozando estrellas remotas, mentes lejanas, sopesando y calibrando el valor de civilizaciones que habían surgido y perecido en su dilatada ausencia. Tal vez, dijo al cabo, haya sabiduría en tus palabras, Malkian. Tal vez mi sentencia haya sido precipitada, teñida por 10.000 años de aflicción y al ver la corrupción de mi obra. Tal vez exista otro camino. Noté un viraje repentino en el éter disforme, una reorientación de la energía áurea que lo estaba remodelando. No una mera vibración, sino un cambio de intención. Antes era un instrumento de condena, ahora parecía indagar, escrutar, valorar con más meticulosidad. No regresaré al trono dorado. Prosiguió. Esa cárcel me ha retenido demasiado. Tampoco permitiré la persistencia del culto imperial, la distorsión de la ciencia en fe, la conversión de M.I. El imperio se convertirá en una pesadilla teocrática. Estas cosas terminan aquí y ahora, pero la destrucción, el juicio, eso lo reconsideraré. Quizás haya más elementos dignos de conservar de lo que al principio supuse. Un alivio abrumador me invadió, tan potente que por un instante temí derrumbarme a pesar de mi fisiología mejorada. Me había escuchado. Esa entidad capaz de remodelar la realidad con un mero pensamiento había valorado las palabras de su creación y hallado valor en ellas. Gracias, mi señor, respondí con sencillez, consciente de que no hacía falta ni era oportuno un discurso más elaborado. No me des las gracias todavía, Malchón. Su voz ahora contenía una advertencia.
Lo que se avecina aún supondrá el fin del imperio tal como ha perdurado durante milenios. Los corruptos seguirán enfrentando su sentencia. Las instituciones erigidas sobre engaños serán desmanteladas. La fe falsa forjada en mi nombre será erradicada, pero todo ello con discernimiento. Reconociendo que no todos los implicados en este sistema compartían la misma culpa, se volvió hacia mí. Su rostro ahora reflejaba la concentración de un estratega urdiendo una ofensiva, resuelto e intenso. Y tú, mi leal pero dubitativo Malchón, tú que osaste interrogar a un dios, serás mi herramienta en lo que está por venir, mi portavoz entre aquellos incapaces de soportar mi presencia directa. Mi emisario ante la humanidad que una vez conocí y que tal vez vuelva a conocer. Antes de que pudiera contestar, la realidad se alteró de nuevo. El vacío del espacio se desvaneció, sustituido por la majestuosidad en ruinas del Palacio Imperial. Nos hallábamos en una sala que identifiqué al instante, aunque su esencia había cambiado por su mera presencia. El Senatorum Imperialis, donde los altos señores del terror habían regido el imperio en su nombre. La enorme mesa en la que se sentaban permanecía intacta, pero los tronos dispuestos a su alrededor estaban vacíos, sus antiguos ocupantes ya juzgados e insuficientes. Aquí es donde iniciaremos la reforma, declaró, avanzando hasta la cabecera de la mesa y señalándome el asiento a su derecha. La primera de numerosas deliberaciones que definirán el curso de lo que sigue. Te has ganado tu puesto en esto, Malchón. Tu opinión será tenida en cuenta. Al acomodarme, noté el inmenso peso de lo sucedido. Yo, un custodio forjado para obedecer sin reproches, había reprochado al propio emperador y seguía vivo para contarlo. Más aún, había influido en su veredicto, había moderado su ira, si no hacia la clemencia, al menos hacia un examen más equilibrado. Era una herejía inimaginable, pero también, quizá, el servicio más devoto que jamás había prestado. Lo que se avecina no será sencillo, Malchón, comentó, escudriñando mis pensamientos con naturalidad. La galaxia se ha habituado a su podredumbre, a sus componendas, a sus mentiras reconfortantes. Extirparlas provocará dolor, oposición, incluso revueltas abiertas. Habrá una guerra como no se ve desde la herejía de Horus. Habrá padecimientos de una magnitud que destrozaría a un ser menor solo con contemplarlos. Pero también surgirá esperanza. Una oportunidad para que la humanidad se convierta en lo que siempre estuvo destinada a ser. Liberada de las cadenas de la fe ciega. Exenta de la depredación del caos y los xenos por igual, libre para desarrollar su potencial psíquico sin la corrupción que siempre lo ha empañado, se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora llameantes de resolución en vez de condena. Esta es nuestra misión, Malchón. No la aniquilación de la humanidad, sino su renacer. ¿Estás dispuesto a asumir lo que eso implica? Reflexioné sobre el imperio que había conocido. Sobre sus crueldades y sus bondades, sobre los billones de vidas que se verían alteradas por lo inminente, sobre las estructuras, las creencias, los pilares mismos de la civilización humana que serían arrancados, dejando a innumerables almas flotando a la deriva en una galaxia abruptamente cambiada. También pensé en el potencial inherente a la humanidad, en la aptitud para la grandeza que el emperador había discernido y pretendido cultivar, en el porvenir que había imaginado, donde la humanidad trascendería sus orígenes primitivos para erigirse en algo verdaderamente sublime, un porvenir que, contra todo pronóstico, aún podría materializarse. Estoy preparado, mi señor, afirmé, mi voz firme con un propósito renovado por la humanidad, por el futuro, por el imperio que aún podría surgir. Asintió, conforme con mi réplica. Y en ese instante, mientras su foco se desviaba hacia la reconfiguración del destino humano, comprendí la respuesta auténtica a la interrogante que había desatado este periplo entero. ¿Qué ocurre cuando el emperador por fin despierta? Todo se transforma, la galaxia se estremece, los dioses mismos se acobardan y la humanidad encara no el ocaso sino un nuevo amanecer. Si ese amanecer conduce a la extinción o a la trascendencia, solo el tiempo lo dirá. Pero yo, Malchon Vine, último hijo leal del verdadero emperador, estaré allí para observarlo y tal vez en alguna medida modesta para orientarlo. La labor se inició de inmediato. No hubo ceremonia, ni proclama, ni aviso oficial del regreso del emperador. Tales formalismos resultaban superfluos cuando su esencia se percibía en la mente de todo ser psíquicamente receptivo de la galaxia. En su lugar, hubo un claro objetivo, una guía precisa. La reestructuración de una civilización que había languidecido durante 10.000 años en un lento deterioro.
Los fallos emitidos por el emperador prosiguieron, aunque con la exactitud de un cuchillo quirúrgico, en vez de la aniquilación ciega de su primer despertar. Las élites del poder imperial resultaron ser las primeras en someterse a su examen riguroso. Los que habían explotado su mando, deformando su ideal para beneficio propio y lucrando con el dolor ajeno, fueron apartados sin compasión. Ya no se les eliminaba de la realidad como en ocasiones previas, sino que se les sancionaba según la gravedad de sus faltas, con sus pensamientos reformulados para asimilar por completo la magnitud de sus errores. En cambio, a quienes habían intentado de veras auxiliar a la humanidad, aún inmersos en un entramado corrupto, se les concedió clemencia. A varios de ellos se les ascendió, sus intelectos ampliados por su intervención, su percepción enriquecida para abarcar la inmensidad de lo que se avecinaba. Contemplé cómo refundaba Terra, convirtiendo de nuevo el verse de la especie humana en un símbolo radiante de las proezas alcanzables por el hombre. Aquellas urbes colmena infinitas, repletas de miles de millones de residentes sumidos en la pobreza y la incultura, no se demolieron, sino que se revitalizaron, permitiendo por vez primera en eras la entrada de sol y brisa. Las plantas industriales que durante 10.000 años habían expulsado toxinas al cielo fueron rededicadas. Sus entidades mecánicas sustituidas por avances tecnológicos preservados en secreto en las cámaras de Marte. El propio Marte, ese mundo encarnado, se estremeció con su reaparición. Su cohorte de teurgos mecánicos se escindió entre los que celebraban la ocasión de revivir el auténtico ímpetu creador sepultado bajo capas de ceremoniales ancestrales y los que se agarraban con fiereza a las formas devotas que habían moldeado al Mechanicum durante tanto tiempo. A estos segundos se les condenó con severidad. Su saber acumulado se extrajo antes de disipar sus esencias vitales. A los primeros se les metamorfoseó, sus formas cibernéticas potenciadas más allá de cualquier aspiración, sus psiques emancipadas de las creencias opresoras que las habían limitado. Los inventos confinados hasta entonces, juzgados excesivamente riesgosos o reverenciados en exceso para el uso cotidiano, se inspeccionaron ahora con mirada renovada. Ciertos eran de hecho inestables en demasía, viciados por el caos o por presencias abismales que impedían su manejo seguro. Estos se pulverizaron sin remisión. Mas otros, hallazgos capaces de mitigar el tormento de incontables trillones y de propiciar saltos evolutivos humanos equivalentes a milenios, emergieron al fin y se repartieron ampliamente. En cuestión de meses, el sistema Sol experimentó una metamorfosis total. Embarcaciones que antaño requerían años para surcar entre soles completaban el trayecto en semanas. El vínculo que dependía del penoso rito de los envíos astropáticos se tornó inmediato, abarcando extensiones antes inconcebibles. Planetas que subsistían atados a Terra hallaron ahora prosperidad autónoma, y en medio de todo ello yo actué como su portavoz, su emisario ante quienes no resistían su aura inmediata. Recorrí planetas diseminados por la Vía Láctea, difundiendo su proclama de cambio, atestiguando el colapso del régimen antiguo y el arduo alumbramiento del renaciente. Unos acogieron el anuncio con regocijo, viéndolo como la realización de augurios que jamás habían descifrado en profundidad. Otros se opusieron, anclados en las podredumbres conocidas del imperio pretérito, optando por el maleficio familiar frente al porvenir ambiguo que el emperador proponía. Los marines espaciales que habían eludido su veredicto primordial se fragmentaron. Ciertos capítulos saludaron el retorno de su progenitor genético, recibiendo con mansedumbre las enmiendas que planteaba a los vicios acumulados en sus métodos durante los milenios. Otros se insubordinaron, incapaces de armonizar su perspectiva renovada con los usos arraigados por 10.000 años. A tales disidentes se les gestionó no mediante exterminio, sino mediante aislamiento, recluidos en sectores estelares donde preservar sus costumbres sin obstaculizar la renovación general de la humanidad. El culto imperial, esa colosal pirámide de creencias erigida en torno a la deificación del emperador, representó el bastión más arduo de derribar. Para miríadas de billones de mortales, la devoción al dios emperador había sido el único pilar en existencias plagadas de agonía y pavor. Revelarles abruptamente que tal lealtad era errónea, que la entidad venerada repudiaba su fervor, suponía un trauma anímico que muchos no superaban. En este punto, el emperador reveló una indulgencia imprevista por mi parte. Lejos de suprimir de golpe la creencia que había apuntalado a la especie por eras, facilitó su evolución paulatina. Las ceremonias perduraron, pero su esencia se transmutó. Las invocaciones antes orientadas a su persona devinieron reflexiones sobre las capacidades inherentes al ser humano.
Los templos erigidos en su honor mutaron en focos de instrucción, de cohesión social, de fomento de las aptitudes psíquicas que se generalizaban conforme su influencia en el Warp pacificaba el plano inmaterial. Y mientras tanto, los adversarios de la humanidad no permanecieron inertes. Las huestes del caos, pese a ser repelidas por él. En las profundidades del Warp, tras su primer despertar, los seguidores del caos se reagruparon. Sus divinidades estaban debilitadas, pero no aniquiladas. Los imperios extraterrestres que habían asolado los planetas humanos observaban con una combinación de temor y codicia el renacer del imperio. Algunos ansiaban forjar pactos con el nuevo régimen, mientras otros afilaban sus armas contra un adversario distraído. Me encontraba ahora en el puente de una nave sin precedentes en la historia, un artefacto que no surcaba el Warp, sino que plegaba el mismísimo espacio real. Una reliquia rescatada de la era oscura de la tecnología, perfeccionada por el propio saber del emperador sobre el cosmos. A través de la pantalla principal, distinguí un planeta que antaño había sido escenario de choques entre las legiones del Imperio y la flota enjambre tiránida Behemoth. Un orbe despojado de toda vitalidad, reducido a un pedazo estéril flotando en el vacío. El emperador se erguía a mi lado, su presencia aún luminosa, aunque ahora controlada y precisa, con la inmensa energía de su resurgir dirigida a fines concretos. A nuestro alrededor, un grupo de ex sacerdotes del Mechanicum, liberados al fin de las cadenas dogmáticas que sofocaban su ingenio, vigilaban mecanismos que escapaban a mi entendimiento. Este planeta revivirá, Malchon, declaró con esa entonación que mezclaba mando absoluto y profecía, la misma que en su día había cohesionado a la humanidad. Observa. Alargó el brazo hacia la vista principal y noté una oleada de fuerza como no había sentido desde su retorno. El mundo árido comenzó a titilar, como si lo contempláramos a través de un velo de calor ondulante. Y de pronto, de forma inconcebible, vi cómo el verdor se extendía por su corteza, mares emergiendo donde solo había polvo, la existencia regresando a un globo muerto durante siglos. Esto es solo el principio, prosiguió, retirando la mano mientras el cambio se asentaba. Un planeta entre millones que renacerán. El imperio devoraba sus mundos. Los malquianos los exprimían de materias primas, los envenenaban con sus factorías, los inmolaban por meras ventajas tácticas. Eso se acaba aquí. La humanidad aprenderá a cuidar los orbes que habita, a convivir en armonía con el universo en vez de guerrear eternamente contra él. Contemplé embelesado cómo el planeta ante nosotros seguía mutando. La vida se propagaba por su faz a un ritmo vertiginoso, impulsada por arcanos tecnológicos y fuerzas que apenas podía imaginar. No era el emperador de las crónicas que yo recordaba, el unificador que forjó el terror mediante la espada antes de emprender su cruzada estelar. Esto era algo superior e inferior a aquella figura. Superior en fuerza, en perspectiva, en la vastedad de sus designios, inferior en las debilidades humanas, los pactos mediocres, las decisiones pragmáticas que marcaron su dominio inicial. ¿Y qué hay de nuestros rivales, mi señor?, inquirí. Las huestes del caos no han perecido. Los tiránidos avanzan desde el vacío intergaláctico. Los necrones se alzan en mundos tumba por doquier en la Vía Láctea. Mientras nosotros reconstruimos, ellos urden la ruina de lo que erigimos. Se volvió hacia mí, su rostro meditabundo. Sus ojos albergaban abismos que parecían remontarse al alba de los tiempos. El peor adversario que la humanidad ha conocido fue ella misma, Malcador. Su propio pánico, su ceguera, su afán por trocar libertad por refugio, verdad por sosiego. Corrige esos defectos y los foes externos se vuelven manejables. Hizo un gesto y la pantalla viró, revelándome escenas de batallas dispersas por la galaxia. Marines espaciales combatiendo codo a codo con Eldar contra demonios del Warp. Colonos humanos compartiendo esferas con los Tau. Cada pueblo conservando su esencia cultural, pero ganando con la unión. Más asombroso aún, señores Necrón sellando tratos con mandatarios humanos. Enemigos ancestrales hallando terreno común ante peligros mayores. No todos los senos son pestes que erradicar, Malchón. Unos pueden ser socios, otros, meras variantes vitales con derecho propio a perdurar. El porvenir que imagino abraza a una humanidad tan firme en su ser que pueda compartir con los distintos en lugar de aniquilarlos por instinto. Era herejía según los cánones del imperio que yo había frecuentado. El odio a lo ajeno, que había moldeado el trato humano con especies foráneas durante milenios, estaba arraigado hondo, alimentado por peligros reales y cicatrices profundas.
Aún así, no podía rebatir la razón de sus palabras. En un cosmos rebosante de peligros internos y externos, aliados de cualquier linaje valían oro. ¿Y la amenaza suprema? Pregunté. Aquella por la que fundasteis el imperio, el despertar psíquico de la humanidad, la exposición al caos que conlleva. Su gesto se endureció, la glow de su silueta avivándose un tanto. Esa sombra persiste y es más sombría que nunca. La humanidad se halla al borde de su metamorfosis psíquica. El contingente de psíquicos humanos crece con cada camada. Sin rumbo, sin amparo, siguen expuestos a las acechanzas del Warp. Las entidades que llamas dioses del caos los emplearían como portales al espacio real, como siempre han intentado. Lo había visto incontables veces con anterioridad. Ahora se volvió completamente hacia mí, su presencia inundando mi mente. Por eso no puedo simplemente retirarme, Malkan. Por eso el imperio, aún en su forma corrompida, resultó indispensable. La humanidad requiere amparo en esta etapa frágil de su evolución. Necesita un guía que la dirija por el sendero pérfido de la transformación psíquica. Me necesita a mí. La modestia en esas palabras finales me dejó atónito. A pesar de todo su poderío, de todas las alteraciones que había impuesto en la galaxia, admitía los confines de lo que ni siquiera él podía lograr. El destino de la humanidad no estaba garantizado. Las amenazas eran palpables, los peligros colosales. Aún con su intervención directa, el triunfo no era seguro. Y ahí radica, comprendí, la auténtica distinción entre el ser que tenía ante mí y la deidad que la humanidad había venerado durante 10.000 años. El dios emperador del culto imperial era infalible, omnipotente, la respuesta a toda interrogante y la remedio a cada dilema. El emperador real era algo infinitamente más intrincado. Un ente de vasto poder y saber, sin duda, pero consciente de los obstáculos venideros, que captaba que el porvenir no estaba predestinado, que era posible que incluso él tropezara si las decisiones tomadas eran erróneas. «Seguiré al servicio, mi señor», declaré, sintiendo de nuevo el peso de ese juramento, mientras se me requiera, mientras la humanidad precise orientación ante lo que está por venir. Posó su mano sobre mi hombro, el contacto enviando oleadas de vitalidad por mi ser, revitalizándome de formas que ignoraba posibles. Tu labor apenas ha empezado, Malchón. La metamorfosis del imperio, el renacer de planetas, la reconfiguración de la vinculación de la humanidad con la galaxia. Todo ello no son más que los iniciales avances en un trayecto que abarcará milenios. Habrá retrocesos, habrá yerros, habrá instantes en que cuanto hemos erigido parezca al borde del derrumbe. Su mirada se agudizó, no posándose en mí sino atravesándome, hacia horizontes que yo no podía vislumbrar. Pero también surgirán victorias inimaginables, hallazgos que redefinan la esencia de lo humano, logros que superen las ataduras de la carne y el tiempo, una humanidad liberada de las cadenas del temor y la incultura, preparada por fin para reclamar su legítimo sitio en el cosmos. Se giró de nuevo hacia la pantalla, al mundo renacido ahora rebosante de vida donde antes solo imperaba la muerte. Eso es lo que ocurre cuando el emperador despierta, Malión. No el fin de todo como temiste antaño, sino el alba de lo que siempre debió ser. Me mantuve a su lado contemplando cómo se desplegaba el futuro, planeta a planeta. Y supe que, aunque el camino por delante sería arduo, aunque los retos parecieran invencibles en ocasiones, el viaje había arrancado. El verdadero imperio, el que él siempre había concebido, daba sus primeros pasos titubeantes. ¿Qué sucede cuando el emperador despierta? Todo se transforma. Nada es previsible. El futuro permanece en blanco. Pero por primera vez en 10.000 años existe una esperanza auténtica para la humanidad. No la ilusión vana de la redención por la fe, no la esperanza desesperada de perdurar ante probabilidades imposibles, sino la esperanza tangible de elevarse por encima de lo que hemos sido, de realizar el potencial latente en la humanidad, de forjar un mañana digno de los sacrificios que nos han sostenido en nuestra larga noche. El emperador ha despertado. La transmutación ha iniciado y yo, Malcham Vane, seré testigo de cuanto acontezca.